nombre es Samuel Ángel, soy colombiano, soy abogado, soy también maestro en música con énfasis en administración cultural. Estudié aquí en Washington en el Leadership Institute por bastante tiempo. En el 2011 gané el Premio Global de Liderazgo en Londres. En el 2015 gané el reconocimiento Amigos de la Libertad en Washington con el Hispanic American Center for Economic Research. Estamos acá por la gracia de Dios. No podríamos no hacer un rosario en una reunión donde estamos hablando de recuperar la cristiandad, ¿no? Porque pues nos hemos llenado de mucha intelectualidad en Hispanoamérica. Hay muchos amigos haciendo conferencias, está muy bien, pero no se va a poder recuperar la cristiandad solamente con la academia. Se necesita de Dios para recuperar la cristiandad. Se necesita de la Santísima Virgen, se necesita de su Espíritu. Humanamente no lo vamos a hacer. Muchos de nosotros hemos estado en varios países dando conferencias, firmando autógrafos, vendiendo libros, y nuestros países son cada vez más comunistas. Y además son más comunistas porque por ahí dijo un papa, Pablo VI, que el humo de Satanás entró en la iglesia. Entonces uno se asusta con esa frase porque uno dice, y no hablen nada de la jerarquía, no hablen nada del papa. Y yo quisiera que más bien miráramos hacia abajo. Miremos lo que está pasando en el mundo de la cristiandad. Miremos nuestras parroquias. Tenemos grupos juveniles donde el 95% del grupo juvenil es abortista. Tenemos colegios católicos donde el 95% de las niñas son permisivas con el lesbianismo. ¿Será que el humo de Satanás no entró en la iglesia? Entró por todos los rincones que pudo entrar, por todos los poros. Y resulta que nosotros no nos hemos dado cuenta que todas estas son partes de ese Apocalipsis 12 que habla del vómito de Satanás que mandó y que se ha esparcido ese vómito. Entonces, cuando uno habla de estos temas, hay personas que dicen, no, ese no es intelectual, cuando ya se habla de esto, no, a mí háblenme de Marx, de Engels, háblenme del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y eso sí lo oigo porque es que eso es importantísimo. Hace un año, y por eso yo cambié bastante mi discurso, porque sí, yo hablaba de Marx, de Engels, de todo lo demás, pero hace un año el Señor me llevó a Lima, Perú, y yo le pedí el favor a los anfitriones que me pegaran una visitica, me llevaran a conocer a Fray Martín de Porres. Entonces fui, me llevaron, le pedí que me ayudara mucho, como le pedí a San John Newman hace unos días aquí en Filadelfia, que nos ayudara acá en los Estados Unidos. Y cuando fui a dar la conferencia el siguiente día, estaban con las medidas del coronavirus muy fuertes. Me obligaron a entrar por un sitio por donde no tenía que entrar. Y vi un libro que decía La sabiduría del hombre más sabio del mundo. Algo así era el título. Yo fui, di la conferencia, se firmaron autógrafos, nos tomamos fotos, todo lo que siempre se hace. Me quedó sonando, me devolví por el libro, lo llevé para Colombia, empecé a leerlo y decía, si usted quiere aprender del hombre más sabio del mundo, lea al hombre más sabio del mundo, léase un capítulo de los proverbios cada día, Salomón. Y yo lo empecé a hacer. Me transformó el mundo, fue como si hubieran apretado el botón de Jumanji, eso empecé a ver de un pocotón de cosas que no había visto. Y una de las cosas que vi era, por ejemplo, lo siguiente. A nosotros nos están hablando a gritos de la igualdad. Nos hablan de la igualdad, de la equidad, igualdad de géneros. De hecho, el numeral quinto de la Agenda 2030, de los 17 puntos, es ese, igualdad de género. Entonces, por todo lado igualdad, ¿no? Hoy nos comentaba alguien que en un país aquí de las Antillas la gente no quiere trabajar porque es que trabajar les recuerda cuando eran esclavos. Entonces no trabajemos porque eso nos quita la igualdad. Entonces Salomón hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 3, ahora estoy más afilado que el padre Toro. Entonces
En Primera de Reyes, capítulo 3, habla de dos prostitutas, el famoso pasaje de las prostitutas que fueron a pelearse por un bebé, ¿se acuerdan? Ese es famosísimo. Y entonces Salomón, que eso lo conocen ustedes de manera salomónica, eh, dijo, bueno, vamos a partir a este niño en dos y entonces que cada una se lleve su parte y ya con eso solucionamos. Y la que era la mamá gritó diciendo, no, déjeselo a ella, tranquilo. Si Salomón hubiera manejado el término de la igualdad en los términos de las izquierdas, en los términos de los enemigos de la cristiandad, él hubiera partido al bebé en dos y le hubiera dado a cada uno su parte, porque eso sería la igualdad que nos venden hoy. Pero ser justo no era darle a cada uno su parte, sino a cada uno lo que le corresponde. Y a quien le correspondía el bebé era a la mamá, no a la que no era la mamá. A quien le corresponde esta propiedad en la que estamos es a quien trabajó para tener esa propiedad, no a los que quieren que se le quite a unos para darle a otros en nombre de una igualdad del demonio, porque es el demonio el que vende ese concepto de igualdad. El Señor me empezó a mostrar en términos de Él lo que había estudiado en otros términos, ¿no? Es decir, en los términos, digamos, de la academia. Y es un mensaje súper poderoso. Y es el mensaje que vengo a traer. Tenemos que volver a Dios para recuperar la cristiandad. No se va a recuperar únicamente con teorías sociopolíticas o de politología o solamente con el tema de la batalla cultural que está sonando mucho. Hay que dar la batalla cultural, por supuesto, por eso puse la bandera, porque uno ve una bandera de la cristiandad ondeando y se le llenan los pulmones de oxígeno, porque nos tienen ahogados diciéndonos que eso no lo haga, que es que este es un estado laico y usted tiene que ir a encerrarse en su cuarto para ser católico, no lo puede hacer afuera. Hace algunos meses se desmantelaron, es que ni siquiera cerraron, desmantelaron el oratorio del aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá. Y entonces dijimos, se vino la avalancha comunista en Colombia, un nuevo gobierno, ya no podemos hacer nada, esto es un estado laico. ¿Quién dijo, quién impone que un estado es o no es ateo, llamémoslo así mejor? ¿Quién impone eso? El gobierno te dice a ti en qué tienes que creer, tiene que meterse dentro de tu conciencia, o es una decisión personal donde tú decides ser católico o permites que el Señor te llame, valorando los temas desde lo trascendental, desde lo que va más allá de la razón humana. Lo que quiero decir es que nosotros no permitimos que ni el gobierno ni Opaín, que es el administrador de ese aeropuerto, desmantelara el oratorio. Salimos a marchar, decidimos hacer algo. El profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 15, como les dije, estoy afiladísimo, dice, rechazad el mal, amad el bien y haced triunfar el derecho. Cuando nos ponen a nosotros publicaciones en las redes donde dice violaron un niño, hay un transexual en el gobierno, se viene la educación LGBT, hay mucha gente que empieza a decir, Señor, ven pronto, ayúdanos, auxílianos. Yo creo que el Señor está cansado de decirnos, hermanitos, arremánguense la camisita y vayan a trabajar, háganlo ustedes. Lo que pasa es que no nos gusta porque el Señor, o sea, también nos advirtió qué pasa cuando obramos como profetas, ¿no? Somos rechazados, perdemos amigos, bueno, muchas cosas. Hay que tener muchas cartas de renuncia sobre la mesa cuando decidimos actuar como el Señor nos manda actuar. Nosotros decidimos salir a decir que queríamos que ese oratorio no se cerrara, que estuviera el oratorio ahí abierto al pueblo de Dios,
dentro del cual estaban muchos pilotos y muchos azafatas y gente que trabaja en el aeropuerto. Para la gloria de Dios, no solamente se recuperó el oratorio, sino que los administradores del aeropuerto dijeron que pagaban de ahora en adelante la luz, los servicios, lo que se usara ahí, y que el oratorio tenía que volver a funcionar. Entonces démosle un aplauso fuerte al Dios vivo, al Dios de Israel. En el 2017 tuvimos una primera experiencia en ese sentido cuando un sindicato de profesores de extrema izquierda, comunistas, amantes del Che Guevara, se metieron a la iglesia de San Francisco, que para los que conocen Bogotá queda en la 13 con séptima, una capilla colonial muy bonita, histórica, y ellos se metían cada vez que querían, se metían, la cubrían con unas lonas espantosas, una capilla colonial, usted la ve verde, llena de una cosa ahí horrorosa, los señores afuera con camisetas y banderas del Che Guevara, y lo hacían cada vez que querían. Nosotros decidimos comunicarnos con ese sindicato, sacamos públicamente unos videos, eso está en las redes, y les dijimos, ustedes están atacando al pueblo católico que está en todo el país, que no permite que pasen estas cosas, que no va a permitir que pasen, y les damos hasta las 3 de la tarde para que salgan. Yo fui allá hacia la 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde los señores estaban por la puerta de atrás saliendo, subiéndose a una van, tapados con capuchas, y nunca más se volvieron a meter en esa iglesia, que era una iglesia ya ícono de las tomas de estos señores. Cuando veníamos para acá, para Estados Unidos, hubo una toma de un sindicato, no el mismo, otro, en Popayán, un departamento tomado por las guerrillas, en el Cauca. Fuimos a hacer un comunicado parecido, no alcanzamos a publicarlo cuando los señores salieron de ese oratorio. Cuando la cristiandad se levanta, el demonio tiembla. El problema es que nosotros somos un pueblo que vivimos con mentalidad de vencidos, de humillados, y creemos que eso es ser católico. Santa Juana de Arco, cuando llegó por primera vez al campo de batalla a encontrarse con los soldados, lo primero que hizo fue decirles que salieran a volar las prostitutas de ahí, que los iba a poner todos los días a ir a misa y que fueran por favor a la confesión. Y así lo hicieron. Y empezó a vencer. El rey Salomón, cuando empezó a reinar, muy joven, le pedía, le rogaba al Señor que le permitiera gobernar bien. Y tuvo un sueño. Segunda de Crónicas 7, versículo 11. Les repito, estoy afiladísimo. Y ahí le dijo el Señor, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se vuelve de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. En los colegios de los Estados Unidos, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay una estrategia para que nuestros jovencitos usen unas camisetas que son verdaderamente satánicas. Unas camisetas espantosas. Nuestros jóvenes, sus hijos, muchos de sus hijos. Las drogas circulan por todo el país. Los temas trans, LGBT y todo lo demás, ya ustedes saben. Se necesita que esta nación sea sanada por parte del Señor. Se necesita que el Señor sane esta tierra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Pero el Señor nos dejó la fórmula en 2 de Corintios 7, Segunda de Crónicas 7:11. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se vuelve de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. ¿Nos estamos volviendo nosotros de nuestros malos caminos? Yo quiero decirles la verdad cruda.
Mucha gente que va a misa sale de ahí a fornicar, a ver a la mujer de su prójimo, a ver pornografía, a legitimar los temas LGBT. Eso está muy bien. Vaya usted de una charla en un colegio católico hoy en día. Me mencionaban un colegio Belén, sí, de jesuitas, donde habían unos jovencitos con tutú y con vestidito de algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos viviendo hoy? Nos espantamos, claro, nos espantamos del tema transexual, bisexual, todos estos temas, todos los sismos, transhumanismo, ambientalismo, feminismo, abortismo, todos nos espantan y vivimos rendidos, vivimos como si ya hubiésemos perdido la batalla, pero estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer, nos estamos volviendo de nuestros malos caminos. Miremos los mandamientos, porque es que ni los mandamientos no los sabemos. Qué pena que sea tan crudo, pero para los que me conocen, ese es mi estilo un poquito, ¿no? El cuarto mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tus padres, Ah, honrar a tu padre y madre. honrar a padre y madre. ¿Honramos a nuestro padre? No, ese viejito horroroso votó por Petro, una porquería, no le vuelvo a hablar, qué cosa tan inmunda. Increíble, pero nosotros no honramos a nuestros padres. Nuestros padres son brutos, no sirven. No, no, dice honra a padre y madre. No dice si él votó por el que tú querías, si él te trató como tú querías, si él. No, dice honra a padre y madre. Hermanito, abaja ese orgullo. Quítate ese orgullo. Por eso nuestra tierra no es sanada por el Señor. Cambia. Me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Me lo digo a mí mismo, que yo no soy nadie. Ahorita les cuento quién he sido. También. Honra a padre y madre. Sexto mandamiento. No cometer actos impuros. Tenemos el celular, pornografía, brujería, cuánta cosa en nuestra vida. Los niños ni se digan, voy a darle al nené, el nené de 40 años que vive en la casa, el mejor celular, los controles para los juegos. El nené de 13, 14, 15, nunca más lo vuelven a ver en la mesa cuando comen, porque el nené anda encerrado, no vuelve a salir de allá. Eso parece una cueva de un zorrillo oliendo a lo que sabemos. Porque el nené no hay que decirle nada. Le entregamos al demonio con ese regalito al niño. Y es que el niño es un extorsionista que si no le entregamos ese regalito, entonces nos acaba la casa. ¿Quién tiene que poner orden en la casa? Los papás. Y los papás le están entregando sus hijos al demonio. En los videojuegos, ¿saben por qué el niñito ya no sale del cuarto? Porque en los videojuegos también hay pornografía. Ahora hay realidad aumentada y realidad, digamos, esta realidad artificial, donde hasta tienen relaciones sexuales virtuales, ¿no? Hay drogas virtuales también. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy y eso es lo que combatía, por ejemplo, Don Bosco. A Don Bosco el Señor le dio la gracia de combatir mucho la impureza que había entre sus estudiantes. No cometer actos impuros. Ustedes han escuchado un libro que se llama Para salvarte, del padre Loring. El sexto mandamiento, porque él empieza a explicar los mandamientos, le dedica más o menos en 136 páginas, solo a un mandamiento, el de no cometer actos impuros. Porque si ha desplegado hoy algo el demonio es un ataque virulento contra la pureza. ¿Saben por qué? Porque los puros verán a Dios. ¿Y qué quiere Él? Que no veamos a Dios. Entonces estamos viviendo una situación brutal, pero particularmente está enfocada en
unos de los miembros de nuestros hogares y de la sociedad, los niños. El ser niño hoy es muy difícil. Ser niño hoy es complicadísimo, porque estamos viviendo unas presiones donde todos los ismos, ambientalismo, feminismo, abortismo, transhumanismo, están generando una presión sobre la familia, la institución familiar. Hay un achatamiento de la institución familiar fruto de esta presión que está generando que, por ejemplo, el crecimiento de los suicidios entre niños y adolescentes ha crecido entre un 13 y un 16% año con año. Y entonces nosotros de una vez decimos, claro, no es que hay hogares disfuncionales, hay muchos problemas, ahora es muy difícil. Claro, tienen la razón, pero es que todo esto está siendo programado para que pase y no nos damos cuenta. El ataque, tengo un mosco en el ojo, el ataque es brutal contra la familia. Y los papás no se dan cuenta, los niños mucho menos. Y lo peor es que a veces cuando se dan cuenta ya es muy tarde, porque no hay posibilidad de acción que permita que esto sea contenido. Es imperativo contener el ataque contra los niños, porque cuando tienen al niño, se pierde la posibilidad del futuro. Se destruye la posibilidad de tener una civilización cristiana. Háblele usted de cristianismo hoy a un niño en los colegios. Yo he estado dando conferencias más o menos recientemente en colegios católicos, y en uno de esos colegios de monjitas se me acerca una niña, era un escenario, no sé, habrían por lo menos 1000 jovencitas, era femenino, y la niña me dice, después de hablar de los temas en contra del aborto y de todos estos temas, me dice delante de todos, ¿será que el que nos pretende adoctrinar no es usted? Porque les estábamos hablando de que los están adoctrinando, ¿no? Fue como si hubieran metido un gol en un estadio, o sea, el grito de toda la multitud, o sea, el 100% de ese escenario estaba a favor de la niña, o sea, el 100%, usted le va a hablar de la vida y creen que usted es el que está haciendo malo con ellos. Ellos creen que ser católico es permitir todo eso que a través de Netflix, a través de las redes, a través de sus celulares, les están diciendo. Hay una película más o menos reciente en Netflix que se llama La Escuela del Bien y del Mal, que es una película, comillas, infantil, de princesas y de príncipes. Y uno estaba acostumbrado a que los finales de esas películas fueran el príncipe y la princesa dándose el beso, ¿se acuerdan? Que más o menos por ahí va la cosa. En esta película finaliza dándose un beso la princesa y la bruja. O sea, un beso lésbico entre dos jovencitas, porque los personajes son jóvenes. Entonces en la escuela del bien y del mal, todo lo malo lo muestran como bueno, todo lo malo. En Sex Education, que también está en Netflix, ¿alguno de ustedes ha visto Sex Education? Levante la mano si alguien ha visto Sex Education. ¿No? Bueno, usted le pregunta a sus hijos y el 100% ha visto Sex Education, educación sexual. Curiosamente, la política pública que se está esparciendo por todos nuestros países, la ley de educación sexual. Y en Sex Education es una serie que transcurre en un colegio donde uno de los jóvenes del colegio le hace terapia sexual a todos sus compañeros porque la mamá es terapista sexual, o sea, la gente va a tener consultas con ella en la casa y el muchachito escucha todas las terapias. Entonces él va al colegio y le empieza a hacer terapia sexual a sus compañeros y ahí hay de todo, ¿no? Es decir, mujer con mujer, hombre con hombre, pornografía, masturbación, todo lo que tenga que ver con el sexto mandamiento, usted va a ver todo lo contrario en Sex Education, de Netflix. Es toda una serie.
Entonces, a mí me contaron de Sex Education en un colegio de niños más o menos de 12 años, una niña que no tenía celular, porque era una niña pobre en un colegio público, y lo veía en los celulares de sus compañeritas. Y todas la veían, todas. Y he estado en varios colegios y en todos lo ven, en todos conocen Sex Education. Y eso es el mundo de la realidad para ellos hoy. Yo me puse a ver Sex Education para ver de qué se trataba. Y en uno de los capítulos casi empiezo a llorar, porque a usted le manejan el tema de la sensibilidad de una manera brutal. Le ponen la mejor música, una situación dolorosísima, el homosexual es negro, o sea, todos los casos, ¿no? La protagonista va cogida de la mano de señoras que solidariamente están en una sala de espera para que todas pasen a abortar. Es decir, todo en un mundo que les muestra el demonio, que para nuestros jóvenes de hoy, y me duele decirlo, para sus propios hijos, es la realidad. Es decir, la realidad de los jóvenes de hoy y de nuestros niños es ese mundo que el demonio le ofreció al Señor en la tercera tentación, cuando le dijo, si te arrodillas, te entregaré los reinos de este mundo. Él puede ofrecer los reinos de este mundo porque él es el que reina en estos reinos. Y ese es el mundo que le ofrece a estos niños. En el mundo de los jóvenes de hoy se está cocinando lo que la Biblia llama la gran tribulación y la gran apostasía. De hoy. Porque todos están saliendo apóstatas de los colegios de hoy. Esos jovencitos están creciendo para ser los que nos corten la cabeza dentro de pocos años. Suena muy fuerte decirlo, pero es lo que está pasando. Porque muy poquitos padres se preocupan de coger a su niño y ponerlo en su lugar y orientarlo. Uno le dice a los padres, una señora me dijo después de una entrevista, creo que en EWTN, me contacta la señora y me dice, tengo una niña, ¿no tienes un libro sobre ideología de género para niños? Me preocupa mi niña. Yo le dije, no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Yo creí que la niña tenía 16 años, 17. Me dijo, no, tiene 5 añitos. Yo le dije, 5 años. No tengo ese libro. Pero me dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, explícale como padre, en términos de padre, estos temas a la niña. Explícaselo. No, tiene 5 años. Sí, si tú no lo haces, lo van a hacer en el kindergarten. No, muy chiquita. Lo van a hacer, o lo haces tú o lo van a hacer allá. Listo. Después con los meses la señora me explicó qué hizo. Ella lo que hizo fue dibujó el papá de azul, la mamá de rosadito, le explicó que era una familia. A los 5 años, la niña, ella identificó que ella tenía una deformación del concepto de familia, fruto de los emoticones de Instagram. Porque los emoticones de Instagram, ¿no se oye? Ok. El helicóptero no te ayudó con eso, pero ya. Ok. La niña ya tenía una deformación del concepto de familia, fruto de los emoticones de Instagram, porque las figuritas que se escriben en Instagram tiene hombre, hombre, mujer, mujer, con niños, a los 5 años. Entonces usted dice, no, mi bebé de 35 que mantengo en la casita, que no salga a trabajar porque me duele mi niño. O sea, ya se imaginará cómo estará el de 35, ¿no? Desde los 5 años. Hoy desafortunadamente, es duro decirlo, pero mandar a un niño al colegio es mandarlo a que lo adoctrinen. Es mandarlo a que le quiten, le roben la posibilidad de creer en Dios. Es mandarlo a un sitio donde, y les voy a contar otro caso. El 5 y 6 de noviembre del año pasado hicimos en Colombia la Convención Internacional Católica. Y dentro de la Convención Nacional Católica se le propuso al pueblo católico
hispanohablante 8 líneas de acción. Una de esas líneas se llama la infancia provida, que lo que buscaba era y busca ir a los colegios y rescatar a los niños que todavía tienen esa semillita de la vida y de la fe y generar círculos virtuosos de liderazgo para ampliar ese círculo entre sus compañeritos. Es decir, darles argumentos a estos niños para que puedan mantenerse frente a la avalancha. Un mes después llega a nuestra sede un caso. Niños de 8 o 9 años violando niños de 8 o 9 años en un colegio. Es decir, el problema todavía peor, ¿no? El problema gravísimo que uno fuera a un colegio del 100%, el 95% dijera que son abortistas, que son pro LGBT y que yo los estaba adoctrinando al hablarle de valores, de principios y de la pureza. Pero cuando nos llega este caso se nos volteó el planeta porque uno nunca llega a imaginar que el demonio pues llegue a tanto, ¿no? Pero el tema es destruirnos totalmente. Entonces eso está pasando en los colegios. Hicimos algo que se llamó el banquete de la vida porque dijimos, no, esto toca activarlo ya, el tema de la infancia provida, hay que volcarnos a los colegios. La UNICEF pide dinero para los niños, la UNICEF, y la UNICEF, que hace parte de la ONU, ustedes saben qué es lo que propagandea, ¿no? En este momento, el sexto punto de la Agenda 2030, que es precisamente equidad de género, no está hablando de una equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Sino entre los géneros. Y dentro de los géneros, la UNICEF habla de, la ONU en general habla de 112 géneros. Para que ustedes se hagan una idea, antes de volver al tema de los niños, hagámoslo con Facebook. ¿Ustedes acompañaron a su niño a abrir su cuenta de Facebook? No, porque uno dice, cada uno abre sus cuentas, eso es privado, tal. Facebook tiene 54 opciones de género según el país. Entonces cuando uno va a abrir, un niño va a abrir la cuenta, ahí le dicen, ¿no? Si hombre, mujer, 54 más. Entonces, lesboflexible, heteroflexible, son géneros que plantea Facebook. ¿Qué será lesboflexible? Un trapecista, o sea, no sé, pero algo raro, ¿no? Entonces, la ONU no tiene 54, tiene el doble, 112. Entonces, eso, el dinero que ustedes dan a la UNICEF, que por lo general se lo da gente católica que dice vamos a hacer una buena obra, vamos a ayudar. Claro, ellos le muestran a usted el agua potable allá en algún lugar del planeta donde usted llore, ¿no? Pero detrás va el paquete completo. Tienen stands en los centros comerciales. Nosotros una vez lo hicimos con otra organización para uno más o menos hacerse una idea, porque cada stand tiene volantes, cada stand tiene formularios. Ustedes tal vez han visto, ¿no? Cómo la UNICEF se propagandea. Piden tanto dinero que en la camiseta de Messi en el Barcelona está el logo de la UNICEF. ¿Se han visto? Bueno, el tema, nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cuáles son las dimensiones de esto, no? Y empezamos a ver stand de los testigos de Jehová. Hablemos de la cristiandad. Stands de los testigos de Jehová en una ciudad X en Hispanoamérica, Bogotá. Tienen entre 800 y 1000 stands. Cada stand tiene diferentes versiones de la revista Atalaya. Esto es para hablar de los stands de la UNICEF. Lo que pasa es que organizaciones se copian a otras. Diferentes revistas, Atalaya, volantes. Ustedes tal vez han visto eso también acá de los testigos de Jehová. Nosotros empezamos a hacer las cuentas con el tema de Bogotá, solamente con el material que tenían en los stands. Podríamos estar hablando de 3.000 millones de pesos, esos son como, no sé, 600.000 dólares, en el material que ya tienen en los stands. La UNICEF hace lo propio con sus stands
en los centros comerciales y con los volantes y con los formularios que le da a usted para que usted done. Los cristianos católicos estamos haciendo algo por nuestros niños en las circunstancias de hoy, en esto que yo he venido mencionando. Los niños están llegando al punto de niños que violan niños, porque si usted ve una serie, digamos que no sea Sex Education, digamos que sea Acapulco Shore de NTV. ¿Han visto Acapulco Shore? Les estamos contando el mundo de sus hijos. Les estamos contando el mundo de sus hijos, que usted no los ve porque usted tiene que trabajar, tiene que producir, y eso es lo importante en la vida. Pero resulta que culturalmente y espiritualmente los niños están en manos de todo lo que les estoy contando. En Acapulco Shore, que es una serie de NTV, que en español sus protagonistas están, sobre todo en México, ya tienen varias versiones en varios países, pero la más conocida es la mexicana. Es el típico reality donde meten a un poco de jóvenes en una casa, con la diferencia de que aquí no los dejan metidos en la casa, sino que los sacan a discotecas, los emborrachan, y entonces vuelven a la casa y llevan y meten otras personas en la casa, y bueno, ahí pasa de todo lo mismo, ¿no? Entonces, el lesbianismo, por series como Acapulco Shore, ha tomado la dimensión de una moda. Y las jovencitas creen que ser lesbiana es una moda, también por influencers como Calle y Poche, que son dos jóvenes que inclusive en este momento las propaganda Disney. Son youtubers que tienen videos de 100 millones de reproducciones, lesbianas, hablan de su relación, de cómo son las cosas, de que qué linda eres, de todo eso. Dos jóvenes que iniciaron siendo muy jovencitas, ya ahorita están un poquitico mayores porque a todos nos pasan los años, pero que tienen un nivel de impacto entre las jovencitas brutal. Y por eso usted hoy en todos nuestros países va a un centro comercial y ve que el tema cogió cuerpo de una manera brutal. Es decir, usted ve en los centros comerciales jovencito con jovencito, niña con niña, y como nunca, porque el tema lo volvieron una moda. Disney ni se diga, ¿no? Ustedes ya conocen el tema de Disney, que ese ratoncito ya no debería tener orejitas, sino cachitos, ¿no? Porque lo que muestra es un tema bien fuerte. Entonces, ante ese panorama, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hemos tenido éxito, digamos, en el sentido de que hemos entendido que estas cosas se tienen que manejar, además desde el conocimiento, desde lo espiritual. Si no hay oración, no podemos contener esto. Yo quiero darles una infidencia. Cuando se hizo lo del oratorio del aeropuerto El Dorado, más o menos 50, 70 personas hicimos una oración en conjunto, hicimos un voto al Señor. Le dijimos: Señor, queremos ofrecerte esto. Lo que se le ofreció fue una misa mensual durante un año como movimiento, pidiéndole al Señor que nos entregara de nuevo el oratorio. Esa es una infidencia porque esto pues uno no lo dice, digamos, en las redes o demás, pero el Señor nos escuchó la oración. El Señor escucha cuando su pueblo se vuelve de sus malos caminos. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer en los Estados Unidos? Tenemos un instituto. Primero nació el Movimiento Solidaridad. El Movimiento Solidaridad nace hace 7 años en inspiración del movimiento polaco. ¿Se acuerdan ustedes de Lech Walesa, Juan Pablo II? Fue un movimiento que dio una de las puntadas más importantes para que se empezara a erosionar el primer modelo de comunismo, el del marxismo clásico en la Unión Soviética. El movimiento empezó a dar conferencias por todo nuestro país, Colombia. Nos dimos cuenta que había una necesidad brutal de formación. Acuérdense ustedes de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
quiero complementarle algo porque de eso se vale hasta el comunismo, ¿no? Entonces a uno le muestran, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y luego le muestran el manifiesto comunista. Ay, sí, verdad, yo no he estudiado esto. O sea, hasta ese punto llegamos, ¿no? De ingenuidad. En la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y lo que sigue es de la palabra de Dios, ¿no? Pero, claro, nos toca formarnos integralmente, porque solo con la palabra vamos a quedar también cortos en lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces en el 2019 fundamos el Instituto de Investigación Social. Ustedes lo consiguen en internet como socialinvestigation.org. Y con el instituto empezamos a formar online. Nos disparó el tema de las cuarentenas porque la gente se volcó a las redes y encontraron temas de formación nuestros. Entonces hemos llegado más o menos a 58 países. Es decir, gente que habla español de muchos países. Algunos de ustedes de pronto han tomado algún curso ahí. Hay cursos especializados, hay diplomados. Y con el instituto también hemos empezado a hacer estudios. Hicimos este estudio que tengo acá, que tiene que ver con lo que ocurrió en Colombia en el 2021 de eh, actos de terrorismo en las ciudades, donde la izquierda empezó a decir que eso fue un tema de la policía y del gobierno y de los empresarios. La verdad es que demostramos que los actos fueron de las primeras líneas y de terroristas de la izquierda, milicias urbanas en las ciudades. El año pasado hicimos un estudio que se llama Diagnóstico de la situación del aborto en Colombia. Por 16 años no hubo un documento que los Provida tuvieran donde hablara de cifras fidedignas en materia de aborto. Las cifras que manejan los Provida en general son las cifras que le plantea la izquierda, es decir, Planet Parenthood y todos los demás abortistas. El diagnóstico de la situación del aborto permitió que la gente tuviera cifras fidedignas. Este que tengo en la mano es el primer informe que yo conozco, puede haber otros, pero que yo conozco, informe de derechos humanos de la derecha, porque los derechos humanos se los tomó y los secuestró la izquierda. Entonces nos hemos dado cuenta que capilarizar el conocimiento en el marco de la verdad funciona mucho, porque la gente va a tener argumentos para defenderse cuando va a hablar con un rector de colegio de lo que están haciendo con su niño, o con un profesor, o en su trabajo, o con la ONU misma. La ONU llevó a Colombia un informe donde decía únicamente mentiras, porque la ONU, lo digo con el respeto de las personas que puedan trabajar allá, en cuanto a su línea de acción, son unos perfectos criminales, son unos perfectos anticristianos, y vienen por todos nosotros, porque las 17 líneas de acción de la Agenda 2030 lo que quieren es pulverizar el cristianismo. Ustedes saben por qué empezaron con el tema de los sitios de oración multirreligiosos. Léanse el primer libro de Macabeos en el capítulo 1. Quieren que perdamos nuestras tradiciones. De hecho, los macabeos se levantaron por lo que quiere hacer la ONU hoy con los católicos, que es quitar los templos católicos. Por eso se levantaron los macabeos en su momento. Quieren hacer exactamente lo mismo. Cuando nos hablan de toda esta educación que están fomentando por todo el mundo, porque lo están fomentando ellos, el punto cuarto de la Agenda 2030 de los 17 puntos es educación. Es porque la educación es la que nos quiere imponer el demonio. Y es que el niño pierda su identidad, pierda la fe, se convierta, el niño quiera ser niña, la niña niño, con el agravante de que ahora estos gobiernos, les voy a decir lo que está haciendo Petro, crearon múltiples ONGs,
donde cada ONG tiene su cartilla de ideología de género. Entonces son decenas de cartillas circulando por los colegios. Eso está pasando en todos nuestros países. Y la cartilla es en dibujos animados, tiene un personaje que le va explicando a los niños. El personaje dice, no, mira, a ti te habían dicho que esto es así, hombre y mujer, eso no es así, está mal. Ahora son los géneros, hay un pene con falda, una vagina con pantalón dibujada ahí en la cartilla. Al final el personaje le dice, que es un personaje negro, le dice, mira, yo soy Eva, soy transexual, lesbiana, negra, porque siempre está el tema de la victimización. Y ese es el profesor, digamos, de su hijo. Y eso con decenas de cartillas. Cuando en Colombia ocurrió el tema de lo que llamaban las cartillas de Gina Parodi, no eran ni cartillas ni eran de Gina Parodi. Era una cartilla y era de la ONU. Y esa misma cartilla circulaba en todos nuestros países. ¿Vamos a permitir que esto siga avanzando? ¿Vamos a ser convidados de piedra? ¿Vamos a seguir como si estuviéramos en un partido de tenis, mirando para un lado y para el otro sin hacer nada? Si ocurrió Lepanto, si alguien como Juana de Arco pudo actuar en consecuencia, ¿no lo podemos hacer otra vez? ¿No se puede levantar el cristianismo a detener al demonio? Claro que lo puede hacer, pero como dice la palabra, y nos lo mencionaba esta mañana un amigo, acuérdense lo que le dijo el Señor a sus apóstoles cuando trataron de sacar un endemoniado, y les dijo, ese no salió porque eso sale con oración y ayuno. Y claro, hay que orar, ayunar, pero hay que actuar en consecuencia. Acuérdense, Amós 5:15. Rechazad el mal, amad el bien y hagan triunfar el derecho. Ha llegado el momento de que hagamos triunfar el derecho, de que defendamos a esos niños que son la esperanza de una humanidad que conserve todavía la fe sobre esta tierra, pero la única forma que vamos a poder lograrlo es que nosotros nos encarguemos de hacer triunfar el derecho. Vamos a seguir diciéndole al Señor, Señor, ven pronto, sí, sigámoslo diciendo, pero no con los brazos cruzados, sino allá en el terreno. Hay que actuar, porque ellos no van a parar y no vienen por sus niños, ya vinieron, pero vienen por más, vienen por ustedes también. O actuamos, estamos en una época privilegiada, porque en esta época nos toca tomar la decisión. Nos toca porque vamos a llegar a un momento de arrinconamiento, ¿no? Ya estamos, pero lo van a sentir más. Entonces, o actuamos en consecuencia o nos van a robar la fe, nos van a robar a nuestros niños y también vendrán por nuestras propiedades. Pero es el momento de ir a recuperar. Como les decíamos nosotros, yo estuve ahorita en la marcha Provida de Washington, no vi ninguna iniciativa Provida en el tema, en materia de niños. Me parece que es una gran oportunidad para la infancia Provida. Queremos sacar un estudio aquí en los Estados Unidos, relacionado con los Estados Unidos, que se llama análisis de la situación de persecución, adoctrinamiento y abuso de los niños en Estados Unidos. Si la gente tiene un documento, va a tener elementos para poder dar la batalla. Si un sacerdote tiene un documento de esos, va a tener elementos para dar una homilía que despierte a sus feligresía. Si una persona como ustedes, muchos de ustedes son líderes, conocen gente, manejan grupos, tienen esos argumentos, cuando uno ve el mapa y se lo muestran, el tema cambia bastante.
Por eso es que los memes tienen tanto impacto, porque usted ve una imagen con una cierta información y golpea. Si uno tiene además argumentos, tiene elementos, además se puede hacer una guerra de memes, porque hay con qué hacer ese tipo de materiales. El País de España me sacó un artículo en contra mía diciendo que yo estaba llamando a acosar a los magistrados de la Corte Constitucional en Colombia cuando querían legalizar lo de las 24 semanas del aborto, que lo legalizaron en febrero del año pasado. La verdad es que yo no les dije que no, yo les dije sí, yo estoy llamando a que los acosen. Escríbanles por todo lado, por sus redes, a sus email, llámenlos y díganles que son unos perfectos asesinos, que respeten a los niños. Nos tiene que dar miedo decir las cosas, ¿no? A mí alguien me dijo hoy que ayer hicimos una entrevista en el programa, ¿cómo se llama el programa de ayer, Rafael? Rafael, cada tarde, Actualidad Radio, hicimos hablando de estos temas, ¿no? Entonces decía un amigo esta mañana que si yo iba a poder volver a Washington después de la entrevista de ayer. La verdad es que llegó el momento en que levantemos la voz de la mano de Dios, sin temor. Juan Pablo II nos lo repitió muchas veces, no tengan miedo, no tengan miedo. Vivimos aterrados porque el manejo de información es tan brutal que hace que nos sintamos arrinconados y nos sintamos solos. La verdad es que somos muchos todavía, pero hay que actuar pronto. Queremos hacer otro estudio que se llame Diagnóstico de la situación del aborto en Estados Unidos, porque la gente con la caída de la sentencia Roe versus Wade cree que ya ganamos, y resulta que no es así. El tema bajó a los estados y cada estado puede tomar una decisión. Si no actuamos, van a legalizarlo por todo lado, y eso hay que hacerlo pronto. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes. No sé si podamos contar con alguno de ustedes, ojalá que sí, contamos realmente con todos. Quisiera a partir de este momento abrir un espacio para preguntas, dudas, inquietudes, complementos y yo les doy más información. Señora. ¿Cómo te fue manejando el grupo que todas las niñas votaron? O sea, cuando la niña se pare Ven y preguntas acá, por favor. Cuando tú le diste la charla en el colegio de niñas, que era colegio católico, y la niña te dijo que tú las estabas adoctrinando y todas te abuchearon, como que apoyando a la niña, ¿cómo manejaste tú esa situación? Eso me ha pasado varias veces. Yo di solo un ejemplo, pero hubo un voy a dar un complemento a la respuesta. Hubo un sacerdote muy valiente de una ciudad, de Manizales, de otra ciudad. Esto que les cuento fue en Barranquilla, que me invitó a dar una conferencia y la verdad, casi que intentaron pegarme en esa conferencia porque cómo era posible que se hablara del tema LGBT como lo hablamos, en el sentido de que no se lo tienen que imponer a nuestros niños, ¿no? No se lo tienen que imponer. ¿Cómo me fue? ¿Cómo lo manejé? Lo manejé con argumentos. Es decir, lo primero que hice fue tranquilizarme porque uno podría tener un golpe emocional y decir alguna cosa o reaccionar de alguna forma. No, les dije con argumentos, ¿no? Les dije que compararan la información. ¿Qué información es adoctrinamiento? ¿Qué información es real en este momento? ¿Qué es la verdad? ¿Alguno de ustedes es médico? En nuestras clínicas, en nuestros hospitales, están llegando jovencitos a los cuales, fruto de las relaciones homosexuales, se les revienta el ano y quedan lisiados y terminan con una bolsa de colostomía que sale por su estómago para poder expulsar sus... sí. Y eso lo hizo un tipo que se hace llamar Matilda González en Manizales,
que es un verdadero guerrillero cultural, es decir, está completamente convencido de su tema y sale por redes y sale semidesnudo o desnudo y sale con su bolsita de colostomía. Usted diría, dentro de la sana lógica, el que se da cuenta que una relación homosexual produce eso, pues no lo cometería. ¿Sabe qué pasa cuando ese joven, que ya no es tan joven tampoco, publica eso en sus redes? Otros jovencitos les escriben, ay, quiero tener la colostomía, dame nuevas prácticas de cómo hacerlo, quiero saber. Hasta ese punto hemos llegado, o sea, cada vez es peor, ¿no? Pero la gente no sabe qué pasa con una relación homosexual porque no se lo dicen, porque no hay los argumentos para decírselo. No dejen de decírselo a los jóvenes, no importa que los abucheen, porque hay que decir la verdad siempre. Y eso lo hicimos con argumentos. Y que alguno de ellos me controvierta si lo que yo estoy diciendo me lo estoy inventando. Por eso yo en la entrevista de ayer dije, fruto del discurso, porque es un discurso de la operación de cambio de sexo, porque el sexo no se puede cambiar nunca, ni el dueño de Miss Universo podrá decir que cambió de sexo porque es un hombre y nunca dejará de serlo y por eso cuando habla suena como suena. Fruto de ese discurso, muchos de nuestros jóvenes están terminando en los psiquiátricos cuando se dan cuenta que eso que hicieron no tiene reversa. Por ejemplo, mutilarse el pene. ¿Y quién se los está diciendo a los niños? Nadie. Nadie se los está diciendo. Díganselos para que ellos entiendan la dimensión del problema. Entonces lo que hice fue explicarles con más argumentos los temas. Hay que hacerlo, no importa que nos aplaudan o que no nos aplaudan. Hemos salido de escenarios gigantes en hombros, lo cual no significa que salgamos de otros donde como hemos salido, pero siempre hay que decir la verdad, siempre. ¿Alguna pregunta, señora? Sí, ven. Como bien has dicho, la realidad de los jóvenes hoy es esa, ese es el escenario. Y nosotros, pues, más que levantar la voz y decirles la verdad, ¿qué otras herramientas o ustedes como movimiento están dando algún tipo de formación independientemente de las charlas a los jóvenes? O sea, que como padres, ¿de dónde también podemos agarrarnos o ellos pueden tomar como algún tipo de formación para volver a, como para ver la otra realidad, la que es? No sé si tienen algún programa, a eso me refiero, como que otro tipo de cosas hay aparte de las charlas y este tipo de espacios. Esa es una buenísima pregunta porque les voy a contar. El, Esto lo empezamos hace como 7 años más o menos. Y hace 7 años cuando empezamos yo había apostatado, no de la fe, pero sí de la política electoral. Yo conocí la política electoral, me pareció terrible, apostaté de la política electoral y cuando cerré mi ciclo con ese tema, como dice uno popularmente, me reventé, o sea, porque mi mundo era ese, entonces no tenía otro mundo y dije no quiero más esto, no quiero nada más de esto. Resulté haciendo vueltas por Bogotá caminando, porque no tenía para un bus. O sea, hacía las vueltas en Bogotá caminando. Así arrancó digamos, en esa circunstancia en términos de posibilidades, arrancó el movimiento. Eso empezó a crecer porque empezamos a salir por las redes y empezó a acercarse gente, terminamos empezando a hacer conferencias, publicando haciendo algunas publicaciones, algunos libros, algunas cosas. Luego las charlas, las giras, el tema ha sido muy rápido, digamos, dentro de todo. Se creó el instituto da la posibilidad de formaciones. Esto es una eventualidad. Mañana, si ustedes dejan el tema así, usted se puede dedicar a ver Betty la Fea y se le olvida que existió Samuel Ángel y ya, y pasó, ¿no? Como un volcán de esos de Navidad, ¿no? Que lo prenden, estalla y pasó.
Entonces el instituto lo que hace es dar formaciones de 6 meses, de 5 meses, de 3 meses, con cursos especializados, con diplomados. El instituto es socialinvestigation.org. Le va a pedir a alguien que me haga el favor en una maletica que está ahí, no sé si Rafael o Virginia. Ahí hay una bolsita de tarjetas para entregarle a todos, para que vayan a la página. En la negra. Ahí. Ábrela tranquilo. En la grande. Entonces, sí, eso. Tenemos hoy 8 líneas de acción. Tenemos una emisora virtual, libertad.fm, donde los invitamos a ustedes a hacer programas. Tenemos la infancia provida para ir a rescatar a los niños. Tenemos el ejército de la vida, que es, digamos, el tema de activismo provida para que el ambiente y el discurso de la vida se esparza por la sociedad. Tenemos la Convención Internacional Católica, que ojalá pudiéramos hacerla alguna vez en Miami, porque es increíble. Nosotros hicimos la Convención Internacional Católica, la versión 2022 en Bogotá. Miren, 85% de los asistentes no tienen ningún tipo de asesoría espiritual, de consejería espiritual. 95% no tienen ni idea de qué es la teología de la liberación. Es decir, el nivel de desconocimiento de nuestro pueblo católico es brutal, brutal. Usted va a una iglesia y usted dice, ay, qué rico, está llena de gente, los católicos somos más. Cuando yo publicaba las fotos allá donde esas niñas que hicieron eso que tú preguntas, pues claro, era yo en un escenario y 1000 niños en un auditorio, ¿no? Entonces había gente que escribía, ay, qué bien Samuel, estamos ganando. Porque la gente se hace la idea, digamos, yo podría pasar de agache, ¿no? Decir, no, yo estoy moviendo masas, llego a un escenario, eso se llena, pero ¿cuál es la verdad, no? ¿Cuál es la realidad real? Entonces tenemos entre 8 y 9 líneas de acción que están disponibles para todos ustedes. Ahí en esa página que les aparece en esa tarjeta, aparece como iniciativas, una pestañita y ahí las ven. Necesitamos sumar personas porque nos ha tocado construir esto de ceros. La ONU no te va a traer una cartilla en contra de la ideología de género nunca. No hay una estructura formal. Digamos, hay pequeñas organizaciones por Hispanoamérica que hacen lo que pueden, pero no hay una estructura que te diga, aquí está tu manual para ser un padre de familia en pleno siglo XXI, aquí está la cartilla para que les explique. Nos toca construirlo todo. Por eso queremos priorizar con el tema de la infancia provida, porque es que lo de los niños es brutal. Ser niño hoy es complicadísimo. Si no vamos por ellos, perdemos la civilización cristiana. Hay que volver por los niños, urgente, urgente. ¿El señor iba a hacer una pregunta? Gracias, Samuel. Realmente no es una pregunta, sino que cuando empezaste a contestarle a mi esposa, empezabas a hablar de un sacerdote en Manizales Que no les conté. Y no nos contó. Pero ahorita surgió otra pregunta de mi esposa, pidiéndote que nos contaras cuál es la relación de tu organización con la Iglesia Católica de la Buena. Ok. Lo que iba a decir es que el ejemplo que di de las niñas que, digamos, respaldaron a la niña que estaba diciendo que las estaba adoctrinando, eso fue en Barranquilla, pero hubo un sacerdote muy valiente en Manizales que me invitó a un colegio donde el tema fue más fuerte porque casi me agreden, ¿no? Y me agreden porque había una niña que decía que era lesbiana, yo no sabía, no le gustó la conferencia y levantó polvo allá duro. Y yo no soy nadie en ese colegio, o sea, yo voy, doy la conferencia y me voy, pero el que me llevó es el que tiene que
que responder por ese personaje horroroso, ese monstruo que trajo, que es Samuel Ángel, ¿no? Entonces, decía que había un sacerdote muy valiente franciscano que afrontó el chaparrón, lo sostuvo y se mantuvo y ahí vamos con él trabajando, ¿no? Entonces se necesita valientes, se necesita hombres que sean varones y mujeres que sean mujeres a carta cabal, ¿no? Porque es que ahora nos venden un hombre deformado. ¿Qué relación tengo con la iglesia? El movimiento de Católicos Solidaridad siempre se ha manifestado como un movimiento católico, como su nombre lo dice. De hecho, fuimos un poquito exagerados al principio, porque le pusimos movimiento de laicos católicos. O sea, era exagerar el tema de que éramos iglesia. Hemos sido muy respetuosos con la iglesia, hicimos la Convención Internacional Católica en diálogo con la Conferencia Episcopal de Colombia. Como le comentaba a algunas amigas que están acá que dicen que van a la misa tradicional, a mí gente que nos apoya y que nos acompaña, que muchos son tradicionales, me invitaron a ir a la misa tradicional. Nosotros nos presentamos ante el cardenal en su momento, él nos delegó un obispo, le dije al obispo, nos quieren invitar a la misa tradicional, él nos dijo, pueden ir a tal capilla, digamos, que es de misa tradicional, allá fuimos, hemos estado en un perfecto diálogo, no nos han atacado, es decir, no falta el sacerdote que salga con alguna cosa, ¿no? Pero ha habido un respeto. Hemos tenido en el instituto obispos tomando clases, sacerdotes tomando clases, religiosas tomando clases con nosotros, órdenes completas tomando clases. Entonces hemos sido, digamos, abandonados en la providencia divina. Y creo que Dios ve la intención del corazón y respalda. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Señora. No, pues quería preguntarte básicamente qué te llamó la atención o al Instituto de Estados Unidos para empezar el trabajo acá. ¿Qué en particular motivó para que inicien labores aquí en Estados Unidos? Bueno, como le comenté a alguna señora cuando estábamos antes de iniciar, yo viví en Washington hace bastantes años, cuando tuve relación con la política, una organización que tenía relación con el gobierno de esa época nos trajo a los Estados Unidos para operativizar o gestionar el tema del TLC entre Colombia y los Estados Unidos en su momento. Pero la verdad a mí no me llamó la atención quedarme. Hay mucha gente que tiene como esa inclusive obsesión. No digo la gente que dentro de un proceso normal vive su vida, decide superar, seguir adelante, crecer. Pero hay otro sector de la población que tiene una obsesión con estar acá, ¿no? Yo nunca tuve ni la una ni la otra. O sea, vine, estuve, estudié tal y quería devolverme. A mí me gusta estar en los sitios donde hay bastante adrenalina. Entonces Colombia es un país con harta adrenalina y por eso he querido estar allá. Pero resulta que empezamos a tener estudiantes de Estados Unidos en el instituto, empezamos a dialogar con ellos, empezamos a conocer situaciones que están pasando acá, empezamos un proceso largo como de un año para la constitución del instituto. Y preciso, ustedes saben que en diciembre hubo una gira de unos drag queen como por 40, 50 ciudades acá en los Estados Unidos, que decía que era amigable con la familia. Entonces era una gira de Navidad de drag queen, que eso es lo más, lo más contradictorio que puede haber, porque la Navidad es Jesús, ¿no? Y me llamó a mí particularmente la atención que no hubiese como una voz de protesta masiva, ¿no?
digamos, ya en el contexto actual nuestro, si eso hubiera ocurrido en Colombia, o sea, hubiéramos incendiado Roma, ¿no? Es decir, hubiéramos levantado marchas nacionales o cosas así, porque lo hemos hecho varias veces en el país con otros temas. Pero aquí en general, no digo la voz de alguna persona, de alguna, inclusive el gobernador de aquí de la Florida algo dijo, pero que usted dijera, se levantó la sociedad a decir, esto no puede pasar, eso no ocurrió. Entonces dijimos, en los Estados Unidos está empezando a haber bastante adrenalina, vamos a ir a encender esto, porque hay que parar esta avalancha, hay que parar esta avalancha. Y aquí en los Estados Unidos, como hay la cultura de la donación y de las organizaciones 501c3, todas las izquierdas, de la mano de organizaciones como como WOLA en Washington, piden recursos y se van a Latinoamérica a esparcir el veneno. Y eso, si bien no podemos nosotros decir que vamos a detenerlo, sí le tenemos que hacer contrapeso. WOLA, Washington Office for Latin America, una de las oficinas de las FARC en Washington de hace décadas, o sea, eso no es de ahorita, y de todas las izquierdas. Entonces dijimos, bueno, esto está pasando hace mucho tiempo, Dios nos está dando la oportunidad de abrirnos espacios, llegó la hora de que alguien lo haga, ¿no? Y queremos hacerlo, y por eso queremos contar con todos ustedes. Señora. Bueno, primero que nada, Samuel, muchísimas gracias por toda la información de verdad que nos has dado. En mi caso, por ejemplo, me has actualizado, me he quedado bien como que angustiada, preocupada. Qué bueno. Y siento, sí, porque eso crea expectativas y qué es lo que yo puedo hacer. Así es. Entonces, me gustaría, tomando en cuenta que tanto la escuela como el hogar son como las bases para la formación del ser humano en la actualidad, ¿qué tips o qué recomendaciones darías tú así como que, qué podemos hacer padres y maestros? ¿Qué recomendarías tú para ayudar a formar esta sociedad como tiene que ser y siempre encaminados hacia Dios? Unos tips muy cortos. ¿Qué podemos hacer? La ONU y nuestros gobiernos nos están diciendo cómo es el mundo, cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser la salud, cómo tiene que ser el sistema judicial, cómo tiene que ser inclusive el tema de comercio, cómo tiene que ser... Miren, la ONU tiene una organización por cada necesidad del ser humano. ¿Ustedes quieren que les controlen el tema de los alimentos? Ya está controlado, es la FAO. ¿Ustedes quieren que les controlen el tema de la educación? Ya está creado, es la UNESCO. El tema de los niños, la UNICEF, y así. Cada necesidad del ser humano tiene una organización que la controla. Y nos dicen cómo tiene que ser el mundo, y nos dicen cómo tiene que ser la educación. Y hoy la educación, desde el punto de vista de la ONU, que son las organizaciones supranacionales, con la ONU me refiero a todo lo que tenga que ver por encima de nuestras naciones, y de las nacionales, es decir, de lo que podría ser nuestras leyes y nuestra constitución, nos está diciendo, por ejemplo, en materia de educación, que es lo que tú preguntas, que la educación tiene que ser LGBT. Esa es la educación hoy. Y va más allá de lo que ustedes conocen hoy como LGBT, porque incluye la pedofilia y lo incluye de frente. Esa es la educación hoy. Usted no tiene que decir nada. Usted con su tema religioso escóndase en su cuarto, métase debajo de la cama y allá sea católico. Entonces, ¿vamos a dejar que eso sea así? Lo primero que deberíamos saber es que hay que levantar la voz a la primera señal de alarma. ¿Existe un profesor que le está enseñando esto a los niños? Hay que levantar la voz a gritos. En una gira que hicimos por México, que aquí hay varios hermanos mexicanos en Guadalajara, nos contaban el caso, para ir más aquí, es decir, dentro de la iglesia, del catequista que cuando llegaban los niños a catequesis, a las niñas le decía bienvenido príncipe y a los niños bienvenidas princesas.
para romper el concepto de varón-mujer, porque es que hay que ser bien inclusivos. Una mamá, no permitió que eso ocurriera. Como ella, tenemos que hacerlo en los colegios, en las casas, en todo lugar. Porque culturalmente, el mundo de nuestra generación, los que nos siguen, para ellos ese es el mundo. Les vendieron un mundo completamente anticristiano, el mundo del demonio. Entonces hay que levantar la voz y hay que decir lo que sí es, pero hay que decirlo. Hay que explicar qué pasa con las relaciones homosexuales. Hay que explicar cuál es la verdad de, cómo dice la palabra, cómo van a conocer la verdad si no hay quien se las diga. Nosotros andamos mudos, no hagamos problema, callémonos, cállese, vamos a seguir así, no, ni profesores, ni maestros, ni rectores, ni nadie. Aquí no se impone esa educación y hay que decírselo a la ONU y hay que decírselo a la UNESCO. La UNESCO patrocina una organización que se llama GALE por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education. Hay una alianza global para la educación LGBT que usted entra a esa página y tiene un índice de qué países, o sea, hasta nos certifican, ¿no? ¿Qué país permite esto? Ese está certificado, el otro no está certificado, hasta ese punto. GALE por sus siglas en inglés. Vamos a decirles, sí, señores, ese es el mundo que queremos. No, ya no más, ya llegó el momento de decirles, no señores. Y hay que ir primero hay que pedir los recursos, me refiero a todos los que nos quieran apoyar, no acá en esta reunión, sino nos tocará darle la vuelta al país, a este país, para ir a las reuniones de la ONU a decirles, así no es, señores. Para ir a decirle a James Martin, que es un sacerdote pro LGBT espantoso, un apóstata, una persona que el evangelio lo tiene solo de adorno, porque es un apóstata, hay que decirle, mire, la verdad, ese puente que tú dices, porque habla de generar puentes, ese puente es una estrategia del demonio. Como tú no crees en el demonio porque eres un apóstata, yo te lo explico, pero hay que decírselos. Saben, ustedes han escuchado muchas conceptualizaciones de la ideología de género. Yo escribí una en términos católicos. ¿Qué es la ideología de género? Es súper sencillo. La ideología de género es una estrategia del demonio para que con el discurso de amor es amor, el hombre del pecado pase como por el hombre de la virtud, como si fueran lo mismo. Es decir, es apostatar del evangelio. ¿Vamos a seguir apostatando del evangelio en nombre del amor? ¿Es que esto es amor? No, no es lo mismo ser virtuoso que no ser virtuoso. Don Bosco les explicaba a sus estudiantes, Don Bosco les decía, el José de Egipto, no quiso acostarse con la esposa de su amigo, lo llevaron a la cárcel, pero por ser un hombre virtuoso el Señor lo premió y lo puso a gobernar Egipto. Moisés, en la palabra dice que no había un hombre tan humilde como él. Miren lo que pasó con Moisés, sacó a su pueblo del pecado. Sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué pasó con Noé? Dice la palabra, no había un hombre más justo que él en su generación. Lo preservó del diluvio. Hay una diferencia entre ser justo y no ser justo. Como eso no nos lo dicen, creemos que es lo mismo, porque la ideología de género lo que nos dice es que es lo mismo. Es más, aplaude al hombre del pecado, al hombre de la carne, al hombre que apostata. Lo premia. Todos nuestros gobiernos se están volviendo ricas. ONGs que son pro LGBT andan en carros, andan en burbujas, andan en camionetas hiperfinanciados, porque en el reino del demonio, pues lo que impera es lo del demonio. Entonces nosotros tenemos que levantar nuestra voz y esto que el Señor nos ha permitido construir, a lo que se ha dedicado es a eso sin parar. No paramos un solo día. Los domingos porque cumplimos el tercer mandamiento.
honrar las fiestas. ¿Sí es el tercero? Sí, eso. Santificar las fiestas. Entonces, ese es un pequeño tip. Fue un poquito largo, pero se resume en levantar la voz. Señor. Sí. Gracias, Samuel. Usted nos habló de Santiago Martín, perdón, de James Martin. James Martin, qué comparación. Perdón, es que es grave. En ese caso, ¿cómo van ustedes? Usted habló de este sacerdote, pero este sacerdote está siendo apoyado por el Vaticano, abiertamente. Y Pavone ha sido expulsado. Entonces, ¿cómo logran ustedes lidiar con esto en la relación con la Iglesia cuando la gran mayoría de los fieles están desorientados? Y digo, es decir, muchos están desorientados. Y muchos están desorientados porque quieren ser políticamente correctos, porque les da pena hacer autocrítica en la misma Iglesia, porque les da, sienten escozor hacer corrección fraterna. Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Qué nos recomiendas? Porque eso, a los que hacemos autocrítica en la Iglesia nos llaman cismáticos. Entonces, esa es una inquietud muy, pues, oportuna. Gracias. Con respecto a ese tema, nosotros siempre hemos manejado, yo me inventé una teoría que se llama la teoría de la viejita chismosa. Pero esperen, les cuento en qué consiste. La iglesia tiene muchos niveles, ¿no? Entonces está la parroquia, está la diócesis, la arquidiócesis, Vaticano. Y lo voy a hacer con un ejemplo pequeñito. Yo viví en una ciudad muchísimo más pequeña que Bogotá, que se llama Villavicencio un tiempo. Y ahí en Villavicencio aprendí lo que era la política en pequeñito, porque en un cuadradito estaba la iglesia principal, estaba la gobernación, estaba la alcaldía, el consejo. Entonces aprendí cómo se manejaba todo el país, ¿no? Ahí, en chiquitico. Entonces el modelo de la viejita chismosa es un modelo pequeño para entender qué hacemos o cómo manejamos esta pregunta de nuestro hermano. En el modelo de la viejita chismosa es una parroquia. Entonces a la parroquia va mucha gente, ¿sí? Pero a la parroquia muchas veces va la viejita chismosa. Y esa es la que le ayuda al padre, lo invita a comer, es la que el padre le deja leer la lectura, es la que el padre le deja escribir las peticiones para la misa, porque la viejita se mete, ¿no? Se mete. ¿Y dónde está el provida de la parroquia allá ayudando al padre? Ese no tiene tiempo. La que tiene tiempo es la viejita chismosa, esa es la que está ahí metida. Ese es James Martin, o sea, ahí metido, se mete, va a tomarse la foto en el Vaticano, él dice que está apoyado, empiezan a salir cosas relacionadas con que está apoyado, y vuelve y se mete la viejita chismosa, y los que tienen que estar allá no están nunca. ¿Alguno de ustedes ha ido al Vaticano a hablar de sus iniciativas? No, ninguno, porque eso lo hace la viejita chismosa, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que ir al Vaticano, pasar una cartica, decir, no nos parece lo que está haciendo el señor James Martin, ojalá lo revisen, miremos el catecismo de la Iglesia Católica, miremos lo que dice sobre el homosexualismo, miremos los numerales que tiene, miremos la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos, el primer capítulo, ¿sí? Miremos el Levítico, miren lo que dice en la palabra. Uno no puede tender puentes con el pecado, y lo que hay que buscar es que la gente busque la conversión, ¿cierto? Pero
como iglesia, porque por alguna circunstancia en nuestra cabeza siempre está la idea de que decir algo tiene que ser peleando. Si somos iglesia, somos hermanos, podemos hacer nuestra corrección fraterna, como dijo nuestro hermano, pero no digo que hagamos lo mismo de la viejita chismosa porque es chismosa, pero sí hagamos nuestra aparición en sociedad, hagamos nuestra aparición como iglesia, porque quienes están haciendo la aparición son otros. Miren, por ejemplo, hay una organización que se llama ARCA. ARCA es una organización hiperfinanciada. ¿Financiación de dónde? De todos los lados, de los inimaginables. ARCA tiene una sede en Inglaterra, tiene otra acá, y ARCA financia en temas LGBT a organizaciones de la talla de Human Rights Watch, es decir, ARCA está por encima, ¿sí?, en cuanto a que es un donante de todas estas organizaciones. Y las donaciones son de $500.000, $120.000, etc. Y ARCA financia grupos que van por el mundo, ambientes religiosos, a hacerlos aceptables con el tema LGBT, pagan para eso. Y paga a estos jóvenes que van a la Jornada Mundial de la Juventud con algún cartel a decir del tema LGBT, o que van al Congreso Mundial de las Familias a decir el tema LGBT. Un personaje del perfil de James Martin, en este momento, no sé si hoy lo sea, pero en este momento ese perfil podría ser un tipo multimillonario, con organizaciones como ARCA financiándolo. ¿Qué necesitamos nosotros? Frenar en seco las donaciones a la UNICEF, donarle a la infancia provida e irnos al Vaticano a presentarnos y decirles: señores, miren, existimos, somos católicos y creemos que el Evangelio y el Catecismo de la Iglesia Católica nos deberían mostrar el camino a seguir. Yo quiero decirles algo. No conozco el primer documento oficial de la Iglesia, quiero ser bien claro, oficial, institucional, o sea, me refiero como por ejemplo cuando hay una encíclica, cuando hay una carta apostólica, algo de ese tamaño, no lo conozco en el tema de James Martin. Conozco un documento de la Iglesia Católica, oficial de la Iglesia, que se llama Dios los creó varón y mujer, si no estoy mal. El título puede cambiar un poquito, no me acuerdo el nombre exacto, pero donde describen y combaten, y eso es de este periodo, o sea, estoy hablando de 3, 4 años, contra la ideología de género. Hagamos lo de la viejita chismosa, pero en la verdad. Nuestra iglesia nos necesita a gritos. Nosotros, los que nos decimos de sana doctrina, tenemos la cabeza metida debajo de la tierra como los avestruces, mientras la viejita chismosa no sale del salón parroquial y de la sacristía. Llegó la hora de despertar a la iglesia, porque podemos hacerlo, nadie nos lo está impidiendo. Sigamos dando el combate de la cultura, pero con la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, que es la que nos permite la victoria, porque Dios nos dijo: esfuérzate y sé valiente, tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. Primer capítulo de Josué. Creámoslo y vivámoslo para ganar este combate. Muchas gracias.